El polvo rojo de Ouagadougou se arremolinaba bajo el calor de la tarde mientras el capitán Ibrahim Traoré revisaba los informes de seguridad en su modesta oficina. Los sonidos de los mercados bulliciosos y los taxis en motocicleta creaban una sinfonía familiar fuera del complejo presidencial. Su asistente, el sargento Cabaret, tocó 2 veces antes de entrar con una urgencia inusual en sus pasos. El joven presidente levantó la vista de los documentos que detallaban los proyectos de desarrollo en las aldeas de Burkina Faso. En el peso de gobernar una nación a los 34 años se reflejaba en sus ojos enfocados. El tiempo pareció ralentizarse. Mientras Cabaret se acercaba a su escritorio con un sobre diplomático sellado. «Mon capitaine», dijo Cabaret, su voz cargada de preocupación y curiosidad. En él sobrellevaba el sello oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con su águila dorada resplandeciendo sobre el papel marfil. Los dedos de Traoré trazaron los bordes con cuidado, sintiendo que no era una correspondencia diplomática ordinaria. Su formación militar le había enseñado a leer situaciones más allá de su apariencia superficial. El momento parecía deliberado, calculado, como si alguien en Washington hubiera estado observando los recientes movimientos de Burkina Faso hacia la soberanía. El silencio en la sala creció pesado con implicaciones no dichas. En su interior, una invitación escrita en lenguaje diplomático formal solicitaba su presencia en una cumbre económica de emergencia. La carta mencionaba intereses mutuos y estabilidad continental en palabras cuidadosamente elegidas que no revelaban nada. Traoré leyó entre líneas, reconociendo el lenguaje codificado de la presión internacional disfrazada como oportunidad. La firma pertenecía a un funcionario del Departamento de Estado que nunca había oído mencionar, aunque la invitación afirmaba contar con el respaldo presidencial. Su experiencia en la lucha contra la influencia colonial francesa le había enseñado a desconfiar de tales ofertas convenientes. El papel se sentía caro entre sus dedos, un contraste evidente con los materiales simples que usaba su gobierno. «Quieren doblegar al joven advenedizo africano», murmuró Traoré, dejando la carta sobre la mesa con una calma deliberada. Cabaret se movió incómodo, entendiendo las implicaciones sin necesidad de una explicación sobre las tácticas imperialistas estadounidenses. La invitación representaba más que diplomacia. Era una prueba del compromiso de Burkina Faso con la verdadera independencia. Traoré se levantó y caminó hacia su ventana, observando a los niños jugar al fútbol en el patio. Su risa le recordó por qué había tomado el poder, para asegurar que su generación nunca se inclinara ante los amos extranjeros. La decisión que se formaba en su mente podría elevar la voz de África o poner una diana en su espalda. La luz titilante de las velas proyectaba sombras danzantes sobre los rostros de los ancianos más confiables de Burkina Faso reunidos en la residencia privada de Traoré. El anciano Ouedraogo, cuyas manos curtidas firmaron los primeros documentos de independencia hace décadas, estudiaba la invitación estadounidense con ojos escépticos. La habitación olía a de tradicional, y el peso de la sabiduría ancestral que había guiado a la nación a través de innumerables tormentas se sentía en el aire. Traoré se sentó con las piernas cruzadas sobre una alfombra tejida, abandonando la formalidad presidencial para el consejo de aquellos que habían sido testigos de las muchas caras del colonialismo. El silencio se extendió mientras cada anciano absorbía la magnitud de lo que Washington proponía. Su respiración colectiva parecía sincronizada con el ritmo de los tambores distantes de la celebración en el pueblo exterior. «Así fue como atraparon a Sankara», susurró la anciana Kinder, su voz cargada de dolor por los recuerdos de 1987. Los demás ancianos asintieron solemnemente, recordando cómo las potencias extranjeras orquestaron el asesinato de su querido líder revolucionario. Traoré sintió el peso de la historia presionando sobre sus hombros, comprendiendo que cada decisión cargaba los fantasmas de las traiciones pasadas de África. La invitación representaba la misma trampa seductora que había atrapado a innumerables líderes africanos antes que él. Sin embargo, algo en sus instintos militares le sugería que este momento era diferente, que quizás la confrontación era exactamente lo que África necesitaba. Los ancianos observaron su rostro cuidadosamente, leyendo los cálculos detrás de su mirada firme. «Pero, ¿y si vamos no como suplicantes, sino como guerreros?», preguntó Traoré, su voz cortando la humedad de la noche. El anciano sajuado se inclinó hacia adelante, sus cicatrices tribales captando la luz mientras consideraba esta inesperada perspectiva. La habitación zumbó con discusiones susurradas en lenguas locales, sopesando el coraje contra la prudencia, a la manera ancestral de su pueblo. Traoré explicó su visión de usar su invitación en su contra, convirtiendo su propio escenario en el megáfono de África. Los ancianos se intercambiaron miradas que hablaban de una comprensión compartida forjada a lo largo de generaciones. De resistencia. Este joven presidente proponía entrar en la boca del lobo armado, solo con la verdad y la dignidad africana. El debate continuó hasta pasada la medianoche, con voces que subían y bajaban,
como los ritmos eternos de su tierra. Netal. Finalmente, el anciano Udrago se levantó. Sus articulaciones crujieron con la edad, pero su voz era fuerte y llena de convicción. Si vas, no solo llevas las esperanzas de Burkina Faso, sino los sueños de cada niño africano, declaró solemnemente. Los demás ancianos pusieron sus manos sobre los hombros de Traoré, en un gesto de bendición y responsabilidad. Compartida en sus palmas curtidas, transfirieron décadas de sabiduría y la fuerza colectiva de sus ancestros. A medida que se acercaba el amanecer, la decisión se cristalizó. Aceptaría la invitación, pero en sus propios términos, llevando el mensaje intransigente de África al corazón del poder estadounidense. El complejo presidencial zumbaba con una actividad sin precedentes, mientras el círculo íntimo de Traoré se preparaba para lo que llamaban la misión Washington. Su jefe de gabinete, el coronel Nicky Ema, extendió los informes de inteligencia sobre la mesa de conferencias, mientras los tambores tradicionales ensayaban afuera para la ceremonia de partida. Mapas de Washington, D.C. yacían junto a antiguos textos Mossi que contenían estrategias de sus antepasados guerreros. Traoré estudió grabaciones del teatro político estadounidense, analizando gestos y dinámicas de poder con la misma intensidad con la que antes aplicaba las tácticas militares. Sus asesores trajeron actualizaciones sobre las comunidades de la diáspora africana en Estados Unidos, que ya estaban organizando apoyo para su visita. El aire de la mañana llevaba el aroma a manteca de karité y determinación, mientras la capital se preparaba para enviar a su líder al corazón del poder global. Recuerda, capitán, tratarán de abrumarte con sus edificios de mármol y símbolos dorados, advirtió el ministro Zongo, su voz firme, a pesar de la naturaleza histórica de su misión. La sala se quedó en silencio mientras el sastre personal de Traoré lo medía para un traje que fusionaría la dignidad africana con la formalidad internacional. La pulsera de plata de su abuela permanecería en su muñeca, un talismán que lo conectaba con la fuerza ancestral durante la confrontación que se avecinaba. El propio traje estaba confeccionado con algodón Birkin Bay, cada hilo representando la soberanía que estaban decididos a defender. Sus redactores de discursos trabajaban frenéticamente para traducir emociones complejas sobre la explotación colonial en palabras que penetraran la conciencia estadounidense. Cada detalle importaba, al representar no solo a una nación, sino la voz reprimida de todo un continente. Los griots tradicionales llegaron para realizar la ceremonia de bendición que había precedido a cada batalla importante en la historia de Burkina Faso. En sus canciones ancestrales hablaban de David enfrentándose a Goliat, de pequeñas naciones, manteniéndose firmes contra los imperios a lo largo del tiempo. Traoré se arrodilló mientras las mujeres del pueblo le pintaban marcas simbólicas en la frente con barro del sagrado río Nakambi. Los rituales lo conectaban con los guerreros, que habían resistido el colonialismo francés y luchado por la independencia a lo largo de generaciones. Su madre lloraba en silencio, mientras le ataba un amuleto protector alrededor del cuello, el mismo que su padre había usado durante las luchas de liberación. A la ceremonia, les recordó a todos los presentes que esto era más que diplomacia. Era guerra cultural. Mientras el avión presidencial se preparaba para partir, miles se reunieron en el aeropuerto cantando canciones de solidaridad y fortaleza. Los niños sostenían carteles hechos a mano con mensajes para American Africa. No está en venta y respeta nuestra dignidad. Traoré caminó entre la multitud, tocando manos y aceptando bendiciones de las personas que lo veían como su campeón en el escenario global. Su equipo de seguridad notó su calma a pesar de la magnitud de lo que le esperaba en Washington. El sol de la tarde pintaba el cielo con colores que coincidían con las esperanzas y los temores de toda una nación. Mientras el avión despegaba, Traoré llevaba consigo las oraciones de África y un mensaje que sacudiría los cimientos de la arrogancia estadounidense. El aire húmedo de Washington golpeó a Traoré como una pared de aire acondicionado artificial cuando descendió del modesto avión presidencial Birkenhabe. Los imponentes edificios de vidrio se extendían sin fin en todas direcciones, sus superficies reflectantes creando un laberinto frío de poder y riqueza. Su pequeña delegación parecía diminuta frente al telón de fondo de la base aérea Andrews, donde los enormes aviones militares estadounidenses hacían que su humilde transporte pareciera insignificante. El contraste lo impactó de inmediato. Todo aquí estaba diseñado para intimidar, para hacer que los visitantes se sintieran insignificantes antes de siquiera entrar en las negociaciones. Los oficiales de protocolo se movían con precisión mecánica. Sus sonrisas eran ensayadas y vacías mientras guiaban a la delegación africana a través de los puntos de control de seguridad. El sonido de sus botas de cuero sobre el mármol pulido resonaba como disparos en los pasillos estériles de la burocracia estadounidense. Bienvenido a Washington, Senior Presidente, dijo el subsecretario Morrison, su apretón de manos firme, pero sus ojos calculaban al joven líder africano frente a él. Los funcionarios estadounidenses hablaban en tonos medidos que no revelaban nada mientras prometían todo,
un lenguaje diplomático que Traoré reconoció por su entrenamiento en inteligencia militar. Sus trajes costaban más que lo que la mayoría de las familias de Burkina Faso ganaban en un año. Sin embargo, hablaban con casualidad sobre asociaciones para el desarrollo y cooperación mutua. Traoré notó cómo se posicionaban siempre ligeramente por encima, siempre controlando el espacio físico y el flujo de la conversación. La caravana que esperaba afuera consistía en vehículos blindados que podrían sobrevivir a explosiones, un recordatorio de la paranoia estadounidense y de la violencia subyacente en su dominio global. Cada gesto, cada disposición estaba diseñado para establecer una jerarquía antes de que se intercambiara una sola palabra sobre la política. El recorrido por el centro de Washington reveló una ciudad de profundas contradicciones que recordaban a Traoré la arquitectura colonial en África. Campamentos de personas sin hogar brotaban a la sombra de edificios gubernamentales que valían miles de millones, mientras que los lobistas, bien vestidos, pasaban rápidamente sin reconocer a nadie. Los vendedores ambulantes vendían banderas y productos patrióticos a turistas que fotografiaban monumentos construidos con trabajo esclavo. Traoré observó a los oficiales de policía cuyo equipo rivalizaba con las fuerzas militares en la mayoría de las naciones africanas. Sin embargo, las estadísticas de criminalidad sugerían fracasos sociales profundos. Su asistente, el coronel Nicky Hammer, susurró observaciones sobre la infraestructura que impresionaban, pero revelaban la vacía base de la sociedad estadounidense. El memorial a Lincoln dominaba el horizonte. Su ironía no pasó desapercibida. Para un líder africano que entendía la brecha entre los ideales estadounidenses y la realidad, construyen monumentos a la libertad mientras la niegan a otros, murmuró Traoré mientras la caravana se acercaba al hotel donde comenzaría su confrontación con el poder estadounidense. El opulento vestíbulo del Wheeler Hotel exhibía la riqueza acumulada a lo largo de siglos de explotación global. Sus candelabros proyectaban sombras que le recordaban las mansiones coloniales en Ouagadougou. Los reporteros se aglomeraban detrás de cuerdas de terciopelo, sus cámaras ansiosas por capturar imágenes del joven presidente africano que se había atrevido a desafiar las narrativas occidentales. Su equipo de seguridad formó un círculo protector mientras caminaba por los pasillos de mármol adornados con retratos de presidentes estadounidenses que habían moldeado la trágica historia colonial de África. El ascensor subió lentamente hacia su suite, cada piso marcando un paso más cerca de la histórica confrontación de mañana. Esa noche se prepararía para la batalla en el corazón del imperio que había forjado el sufrimiento de su continente. La sala Roosevelt de la Casa Blanca cayó en un tenso silencio cuando Ibrahim Traoré entró, sus pasos medidos resonando contra las paredes llenas de retratos de presidentes estadounidenses. Donald Trump se sentó a la cabecera de una imponente mesa de coba flanqueado por asesores cuyas expresiones traicionaban su subestimación del joven líder africano. El aire acondicionado zumbaba con precisión artificial mientras la luz natural se filtraba a través de ventanas a prueba de balas, creando una atmósfera tanto estéril como asfixiante. Traoré ocupó su asiento designado sin las habituales cortesías diplomáticas, sus ojos oscuros recorriendo la sala con una evaluación militar. El secretario de Estado Blinken hojeaba papeles nerviosamente mientras el silencio se extendía más allá de las normas diplomáticas cómodas. El peso de la historia presionaba contra el techo ornamentado mientras dos visiones del mundo, vastamente diferentes, se preparaban para chocar. Así que, Capitán Traoré, comenzó Trump con su tono característico y despectivo. He oído que has estado haciendo ruido sobre la influencia estadounidense en África. En sus palabras resumaban con descendencia mientras se recostaba en su silla. Los gemelos de oro, reflejando la luz superior. Los asesores del expresidente sonrieron tensamente, esperando a otro líder africano fácilmente manejable que buscara paquetes de ayuda y oportunidades fotográficas. Traoré permaneció inmóvil, su silencio más poderoso que cualquier respuesta inmediata, permitiendo que la arrogancia de Trump llenara la sala por completo. La delegación estadounidense se movió incómodamente, mientras los segundos pasaban sin la respuesta esperada de su invitado africano. El rostro de Trump se tensó ligeramente cuando se dio cuenta de que sus habituales tácticas de intimidación no estaban funcionando contra este joven presidente tan compuesto. La temperatura de la sala pareció caer cuando Traoré finalmente se preparó para hablar. La voz de Trump cortó la tensión como una hoja perfectamente afilada. Vengo aquí, no buscando tu aprobación, sino para exponer tu hipocresía. En sus palabras aterrizaron con devastadora precisión mientras la expresión de Trump cambiaba de confianza arrogante a genuina sorpresa ante este desafío directo. El presidente africano se levantó lentamente, su presencia dominando la sala, a pesar de estar rodeado por los símbolos del poder estadounidense. Tu sistema promete democracia mientras apoya dictadores en todo mi continente. Predica libertad mientras mantiene la esclavitud económica a través de la deuda y la corrupción.
La mandíbula de Trump se apretó. Mientras Traoré continuaba su desmontaje sistemático de las pretensiones de la política exterior estadounidense, los asesores se intercambiaron miradas alarmadas, dándose cuenta de que la reunión cuidadosamente planificada se estaba descontrolando en hablas de terrorismo. Mientras tus corporaciones roban nuestros recursos y dejan a nuestro pueblo en la pobreza, que genera el mismo extremismo que afirmas combatir, en la voz de Traoré se elevó con furia controlada. Cada palabra respaldada por décadas de sufrimiento africano bajo la explotación patrocinada por Estados Unidos. Trump interrumpió enfadado, su rostro ahora completamente enrojecido por la ira al ser desafiado tan directamente en su propio dominio. Escucha bien. Tu pequeño empero. La mano levantada de Traoré silenció incluso al expresidente estadounidense, su autoridad trascendiendo las fronteras nacionales y el protocolo. La sala estalló mientras los asesores trataban de restaurar el decoro diplomático, mientras Traoré permanecía inmóvil. Su mensaje entregado con precisión quirúrgica, el personal de seguridad se acercó a medida que la confrontación alcanzaba su punto de ebullición. La historia giraba en este momento de desafío africano. El joven capitán de Burkina Faso había logrado algo sin precedentes. Había silenciado la arrogancia estadounidense a través de una pura autoridad moral. Traoré dio un paso al frente, su voz llevando la fuerza ancestral de generaciones que habían resistido la opresión a lo largo del continente africano. Ven que ves debilidad donde hay sabiduría, pobreza donde hay riqueza no medida por tus corruptos estándares de oro y explotación. La atmósfera en la sala cambió, a medida que sus palabras resonaban con una autoridad moral que ninguna cantidad de riqueza estadounidense ni poder militar podían disminuir. Los asesores de Trump permanecieron congelados, sus puntos de conversación cuidadosamente preparados eran inútiles ante esta inesperada muestra de profundidad filosófica africana y valentía política. La presencia del joven presidente parecía expandir, llenando la sala Roosevelt con la dignidad de los antiguos reinos que habían prosperado mucho antes de que existiera América. La pulsera de plata de su abuela captó la luz mientras gesticulaba, conectándolo con la cadena inquebrantable de resistencia africana contra la dominación extranjera. Mi pueblo ha sobrevivido a sus programas de ajuste estructural, a sus democracias, a sus dictadores títeres que vendieron nuestros minerales por mansiones personales en sus ciudades. Cada acusación aterrizó como golpes físicos contra la delegación estadounidense, que nunca había enfrentado tal confrontación directa de un líder africano hablando la verdad al poder. La voz de Traoré llevaba el dolor de las madres que habían visto morir a sus hijos por enfermedades prevenibles. Mientras las corporaciones occidentales extraían miles de millones en ganancias, la mesa de caoba entre ellos parecía encogerse, mientras su autoridad moral llenaba cada rincón de la sala con verdades incómodas. Trump se movió en su silla, su habitual arrogancia reemplazada por la creciente comprensión de que enfrentaba a un oponente diferente a cualquier político estadounidense que hubiera encontrado. El silencio que seguía a cada declaración era ensordecedor, lleno del peso de las injusticias históricas, finalmente reconocidas en el corazón del poder estadounidense. No necesitamos tu ayuda, tus préstamos, tus bases militares, ni tus lecciones sobre democracia mientras apoyas golpes de Estado contra los líderes que sirven a su gente en lugar de a tus corporaciones. La declaración de Traoré envió ondas de choque a través de la sala, al rechazar todo el marco de las relaciones entre Estados Unidos y África que había enriquecido al oeste mientras empobrecía a África durante siglos. Sus palabras llevaban la voz colectiva de un continente cansado de ser tratado como un caso de caridad en lugar de socios iguales en los asuntos globales. En los funcionarios estadounidenses se intercambiaron miradas de pánico al darse cuenta de que su invitado estaba desmantelando sistemáticamente cada suposición subyacente a su política exterior hacia África. El rostro de Trump se contorsionó de rabia al ser reprendido por alguien a quien había esperado ver inclinarse y buscar favores del imperio americano. El momento histórico se cristalizó cuando la dignidad africana se enfrentó cara a cara con la arrogancia estadounidense en la sala más poderosa de Washington. Y lo que África necesita es respeto, asociaciones comerciales justas y el fin de su interferencia en nuestros asuntos soberanos a través de sus supuestas instituciones democráticas y organizaciones de derechos humanos. Sus últimas palabras quedaron flotando en el aire como una declaración de independencia para todo el continente, pronunciadas en el lenguaje de la diplomacia, pero llevando la fuerza de la revolución. La sala Roosevelt, nombrada así por los presidentes que habían repartido África en conferencias europeas, ahora fue testigo de un líder africano reclamando la voz y la dignidad de su continente. Trump se levantó abruptamente, su silla raspando
contra los pisos pulidos mientras luchaba por recuperar el control de una situación que había escapado por completo a sus expectativas. La confrontación se había convertido en un momento histórico donde el liderazgo africano finalmente habló la verdad al poder estadounidense sin miedo ni compromisos en la seguridad se acercó a medida que las tensiones alcanzaban su punto máximo, pero Traoré permaneció tranquilo, su misión cumplida con palabras más poderosas que cualquier arma. Minutos después de la partida de Traoré de la Casa Blanca, las redes sociales explotaron con grabaciones de audio filtradas de la confrontación que enviaron ondas de choque a través de las redes globales. El banner de noticias de última hora de CNN apareció al líder africano humilla a Trump en enfrentamiento en la Casa Blanca, mientras Fox News intentaba controlar el daño con titulares sobre el dictador extranjero irrespetuoso. Las grabaciones de la Sala Roosevelt se difundieron como un incendio forestal a través de Twitter, TikTok y WhatsApp, con jóvenes africanos, creando videos virales, celebrando el momento más audaz de su continente en el escenario mundial. Los presentadores de noticias estadounidenses luchaban por contextualizar a un líder africano que se había negado a seguir las reglas diplomáticas establecidas de deferencia y sumisión. Las agencias de noticias internacionales, desde Al Jazeera hasta la BBC, enviaron reporteros a Washington y Ouagadougou. Mientras la historia dominaba los titulares globales, la narrativa se escapaba de control de todos, con cada red tratando de moldear la percepción pública de este terremoto diplomático. Sin precedentes. En las salas de juntas de Washington, los equipos de gestión de crisis trabajaban frenéticamente para contener las repercusiones políticas de la humillación pública de Trump a manos de un presidente africano de 34 años. Los funcionarios del Departamento de Estado cancelaron las ruedas de prensa programadas mientras redactaban declaraciones cuidadosamente formuladas sobre intercambios diplomáticos productivos que no engañaban a nadie que hubiera escuchado las grabaciones. Los estrategas republicanos entraron en pánico a medida que los clips de Trump siendo silenciado por la autoridad moral de Traoré se difundían por demografías que necesitaban desesperadamente para las próximas elecciones. Las cuentas en redes sociales del expresidente explotaron con publicaciones airadas llamando a Traoré un nadie del tercer mundo y exigiendo sanciones contra Burkina Faso. Mientras tanto, los políticos demócratas elogiaban con cautela el diálogo honesto sobre la política exterior estadounidense, evitando las críticas directas a las políticas africanas de su propio partido. El establishment de Washington se dio cuenta de que estaban presenciando algo completamente nuevo, a un líder africano que no podía ser comprado, amenazado ni desestimado. Las comunidades de la diáspora africana a lo largo de Estados Unidos organizaron celebraciones espontáneas en ciudades desde Nueva York hasta Los Ángeles, mientras las palabras de Traoré resonaban por barrios que habían esperado generaciones para escuchar tal desafío. Los grupos de WhatsApp zumbaban con mensajes de voz en docenas de lenguas africanas, traduciendo y celebrando cada momento de la histórica confrontación de su héroe continental con la arrogancia estadounidense en los estudiantes universitarios. Ann Howard, Morehouse y otras universidades históricamente negras organizaron manifestaciones apoyando el mensaje de Traoré sobre la dignidad y la soberanía africanas. Las grabaciones llegaron a las barberías, iglesias y centros comunitarios donde las generaciones mayores lloraban al escuchar a alguien finalmente hablar sus verdades reprimidas al poder. Los jóvenes africanos descubrieron el orgullo en su herencia continental a través del coraje de Traoré, creando un despertar cultural que trascendió las fronteras nacionales. La narrativa ya no podía ser controlada por los guardianes tradicionales de los medios de comunicación, ya que los movimientos populares reclamaban la propiedad de la historia. Las reacciones internacionales llegaron de todo el sur global, con líderes desde Venezuela hasta Malasia elogiando el coraje de Traoré, mientras evitaban cuidadosamente criticar directamente la política exterior estadounidense. Los aliados europeos expresaron preocupación en privado sobre las repercusiones diplomáticas, mientras que públicamente mantenían posiciones neutrales sobre los asuntos políticos internos de Estados Unidos a los algoritmos de las redes sociales. Amplificaron la historia globalmente ya que los números de participación se dispararon más allá del contenido político típico, alcanzando audiencias que normalmente ignoraban las noticias internacionales. Los medios estatales chinos celebraron la confrontación como evidencia del declive del poder blando estadounidense, mientras que los medios rusos destacaron las hipocresías en la promoción de la democracia estadounidense. El Vaticano emitió una declaración cuidadosamente redactada sobre el diálogo y el respeto mutuo entre las naciones, que no satisfizo a nadie, pero reveló la preocupación religiosa global sobre la escalada de tensiones. Para la noche, Traoré versus Trump era tendencia mundial en 17 idiomas, marcando el momento en que una voz africana había desafiado con éxito el control narrativo estadounidense en el escenario global.
Horas después de la explosiva confrontación, el secretario de Estado Blinken solicitó una reunión urgente y privada con Traoré en una sala de conferencias segura en el Departamento de Estado. La sala sin ventanas se sentía como un refugio subterráneo mientras los funcionarios de inteligencia estadounidenses activaban sofisticados equipos de interferencia para evitar grabaciones de sus desesperados esfuerzos por controlar los daños. El comportamiento usualmente compuesto de Blinken se quebró al enfrentar al joven presidente africano que había destrozado por sí solo décadas de protocolo diplomático cuidadosamente gestionado en Capitán. Seguro que podemos encontrar un terreno común que sirva a los intereses de ambas naciones, suplicó, su voz traicionando el pánico que se expandía por los pasillos del poder de Washington. Traoré permaneció inmóvil, su silencio obligando al establishment estadounidense a revelar su verdadera desesperación a puertas cerradas. El aire acondicionado zumbaba nerviosamente mientras dos visiones del mundo, fundamentalmente diferentes, se enfrentaban sin cámaras ni escrutinio público para mantener las apariencias. Tu actuación hoy fue impresionante, pero discutamos la realidad, continuó Blinken, deslizando una carpeta sobre la mesa pulida que contenía imágenes satelitales de las instalaciones militares de Burkina Faso. La amenaza implícita colgaba pesada en el aire estéril mientras el poder estadounidense mostraba su rostro más feo. Lejos de las cámaras públicas y las cortesías diplomáticas, tenemos una influencia significativa sobre las decisiones del Fondo Monetario Internacional, los préstamos del Banco Mundial y los arreglos de seguridad regional que podrían hacer muy difícil tu presidencia. En sus palabras llevaban el cálculo frío del imperio, las mismas amenazas usadas contra innumerables líderes africanos que se habían atrevido a desafiar los intereses occidentales. Traoré examinó las fotografías con precisión militar, entendiendo que estaba presenciando la maquinaria del neocolonialismo en su forma más cruda. La carpeta también contenía registros financieros que mostraban las inversiones corporativas estadounidenses en países vecinos, un sutil recordatorio de las capacidades de guerra económica. Entiendes mal completamente mi posición, respondió Traoré con calma, su voz cortando los intentos cada vez más frenéticos de Blinken por recuperar el control de la situación. No vine aquí buscando tu aprobación ni temiendo tus amenazas, sino para exponer exactamente esto, como la diplomacia estadounidense opera a través de la intimidación y el chantaje económico. Sus palabras dieron en el blanco cuando el rostro de Blinken se sonrojó al darse cuenta de que sus amenazas privadas estaban siendo usadas en su contra por un oponente que entendía sus tácticas. El joven presidente se inclinó hacia adelante, su presencia imponiendo respeto a pesar de estar rodeado por los símbolos y herramientas de la dominación global estadounidense. Cada amenaza que haces demuestra mi punto sobre la incapacidad de tu imperio para tratar a África como iguales en lugar de como súbditos, continuó Traoré, desmontando sistemáticamente cada herramienta del conjunto neocolonial estadounidense. El dispositivo de grabación escondido en su chaqueta capturó cada palabra para su uso futuro, convirtiendo su sesión de intimidación en evidencia de la arrogancia imperial estadounidense. En tus sanciones afectan más a tus propias empresas que a nuestra gente. Tus amenazas militares unen a África contra ti, y tu guerra económica nos enseña a ser autosuficientes. Blinken luchó por mantener su compostura diplomática mientras su intimidación cuidadosamente planeada fracasaba espectacularmente contra este oponente preparado y principesco. La temperatura de la sala pareció subir cuando el funcionario estadounidense se dio cuenta de que estaba enfrentando algo sin precedentes, un líder africano que daba la bienvenida a la confrontación en lugar de temerla. El personal de seguridad se movió nerviosamente afuera, mientras las voces se alzaban dentro de la supuesta sala segura. Su sofisticado equipo era inútil contra la autoridad moral y la preparación estratégica. La reunión terminó con el silencio humillado de Blinken mientras Traoré recogía los documentos amenazantes que pronto circularían entre los líderes africanos como evidencia de la duplicidad estadounidense detrás de las puertas cerradas de Washington. El imperio había revelado su debilidad al mostrar desesperación cuando se enfrentaba a una verdadera independencia africana. La pista del aeropuerto internacional de Ouagadougou vibraba con la energía de miles que se habían reunido para dar la bienvenida a su presidente de regreso de su histórica misión en Washington. Los tambores tradicionales llenaban el aire húmedo de la tarde con ritmos que durante siglos habían celebrado a los guerreros que regresaban de la batalla. Sus beats resonando a través de la pista. En el avión de Traoré tocó tierra, mientras el sol pintaba el cielo de naranjas y rojos brillante, los colores del orgullo y la dignidad africana restaurados en el escenario global. Los niños agitaban banderas hechas a mano mientras las mujeres ululaban de la manera ancestral
que honraba a los héroes, que defendieron el honor de su pueblo contra probabilidades imposibles. Su equipo de seguridad formó pasillos protectores a través de las multitudes que avanzaban con la desesperada esperanza de que su joven líder realmente había cambiado algo fundamental en el mundo. La energía era eléctrica transformadora, como si toda la nación sintiera que la historia se había hecho en su nombre. «Capitán, capitán», cantaban las multitudes mientras Traoré emergía del avión, su presencia de alguna manera más grande que cuando había partido solo unos días antes. El anciano Ruedo esperaba al pie de las escaleras con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas, comprendiendo que este joven había logrado lo que generaciones de líderes africanos solo habían soñado intentar en el abrazo entre el anciano. Y el presidente simbolizó la continuidad entre la resistencia ancestral y la liberación contemporánea, uniendo décadas de lucha contra la dominación extranjera. Las cámaras de televisión capturaron el momento para la historia, mientras Traoré se arrodillaba para recibir las bendiciones tradicionales de las mujeres del pueblo que habían rezado por su regreso seguro. Su madre presionó tierra sagrada de su tierra ancestral en sus palmas, arraigándolo nuevamente en la tierra que había formado su carácter intransigente. El rugido de la multitud se volvió ensordecedor cuando levantó su puño en triunfo. Su campeón regresaba victorioso. Desde el corazón del imperio, la caravana presidencial avanzaba lentamente por las calles llenas de ciudadanos celebrando, que habían permanecido despiertos toda la noche para presenciar este histórico regreso a casa. Los vendedores regalaban comida libremente mientras músicos tocaban desde todos los rincones, transformando Ouagadougou en un festival de dignidad africana y respeto propio recuperado de siglos de humillación. El discurso de Traoré desde el balcón del palacio sería recordado por generaciones. Mientras compartía detalles de su confrontación con la arrogancia y la hipocresía estadounidenses, les mostramos que África no se inclina ante nadie, que nuestra dignidad no está a la venta, y que nuestros hijos heredarán un continente de iguales, no disabditos. La multitud estalló de orgullo, un orgullo que sacudió los edificios y resonó en las ventanas de toda la capital. Su voz, colectiva, cruzó el Sahel para inspirar a otras naciones. Sus palabras fueron inmediatamente traducidas a los idiomas locales y se difundieron a través de las redes sociales, grupos de WhatsApp y estaciones de radio por todo el continente. Pero en los momentos de quietud después de las celebraciones, mientras Traoré se sentaba solo en su modesta oficina revisando los informes de inteligencia sobre la reacción estadounidense a su misión, el peso de lo que vendría se posó pesadamente sobre sus hombros. Las amenazas que Blinken había hecho a puertas cerradas probablemente se manifestarían a través de presión económica, aislamiento diplomático y tal vez formas peores de represalia que históricamente habían caído sobre los líderes africanos, que desafiaban la hegemonía occidental. Su asistente, el coronel Nicky, le trajo actualizaciones sobre el aumento de la actividad militar estadounidense en los países vecinos y los movimientos sospechosos de las fuerzas francesas en la región. La victoria en Washington había sido psicológica y simbólica, pero la verdadera batalla por la independencia africana apenas comenzaba, con consecuencias que podrían afectar a millones. En Traoré tocó la pulsera de su abuela y susurró una oración a los ancestros que habían enfrentado momentos similares, cuando el coraje personal significaba elegir entre la seguridad y la liberación de su pueblo. Mañana traería nuevos desafíos, pero esa noche África había saboreado la dignidad, y ese sabor se expandiría como un incendio forestal a través de un continente listo para la verdadera independencia. 6 meses después de Washington, los efectos de la confrontación de Traoré transformaron el panorama político en todo el continente africano de maneras que sorprendieron incluso a sus seguidores más optimistas. Líderes jóvenes en Ghana, Kenia y Senegal comenzaron a cuestionar públicamente las relaciones de sus países con las antiguas potencias coloniales, citando el ejemplo de Burkina Faso como prueba de que la dignidad era posible. LACD, Unión Africana en Addis Abeba zumbaba con una energía sin precedentes, ya que los Estados miembros proponían resoluciones audaces sobre la soberanía continental y la independencia económica de la manipulación occidental. Estudiantes universitarios desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo organizaron movimientos de solidaridad contra Traoré, exigiendo que sus gobiernos adoptaran posiciones similares contra la interferencia neocolonial en los asuntos africanos. En los grupos de WhatsApp conectaban a millones de jóvenes africanos que compartían estrategias para la independencia económica, el desarrollo tecnológico y la liberación política inspirados por el coraje de su héroe continental. La barrera psicológica que había mantenido a África subordinada a los intereses occidentales durante décadas comenzó a desmoronarse bajo el peso del renovado orgullo continental. Las compañías mineras de China, Rusia e India competían para ofrecer acuerdos de asociación más justos, a medida que las naciones africanas ganaban confianza para renegociar contratos explotadores
con corporaciones occidentales. Las asociaciones de producción de oro de Burkina Faso se convirtieron en modelos estudiados por países ricos en recursos que buscaban alternativas a los acuerdos de extracción tradicionales que solo beneficiaban a los accionistas extranjeros. Las comunidades económicas regionales se fortalecieron a medida que las naciones se daban cuenta de su poder de negociación colectivo. Frente a las presiones externas y amenazas de intereses occidentales desplazados, el sistema del franco CFA tembló cuando los países africanos francófonos comenzaron serias discusiones sobre la soberanía monetaria, inspirados por la demostración de Traoré de que la desobediencia era sobrevivible y rentable. Los bancos centrales africanos coordinaron políticas para reducir la dependencia de las instituciones financieras occidentales, mientras exploraban sistemas de pago continentales que pondrían fin al colonialismo de las divisas. El despliegue económico se extendió más rápido de lo que los gobiernos podían controlar, ya que los movimientos populares exigían transparencia en los acuerdos sobre recursos y una distribución justa de la riqueza natural. Los medios internacionales luchaban por contener las narrativas sobre el renacimiento africano, mientras las historias de éxito se multiplicaban por todo el continente. A pesar de las predicciones occidentales de colapso económico y caos político, jóvenes emprendedores lanzaron startups tecnológicas enfocadas en resolver problemas africanos con soluciones africanas, en lugar de copiar modelos occidentales diseñados para realidades y mercados diferentes. Las cooperativas agrícolas florecieron a medida que los agricultores adoptaron conocimientos indígenas combinados con tecnología adecuada. Reducir la dependencia de semillas y fertilizantes importados caros, controlados por corporaciones multinacionales. Las reformas educativas enfatizaron los idiomas africanos, las historias y logros, manteniendo la competitividad global, creando generaciones orgullosas de su herencia en lugar de avergonzadas de su identidad. Los sistemas de sanación tradicionales ganaron validación científica e integración con la medicina moderna, desafiando los monopolios occidentales sobre las soluciones de salud y las ganancias farmacéuticas. El renacimiento cultural siguió al despertar político a medida que África redescubría la fuerza en la diversidad, en lugar de la debilidad en las diferencias. Un año después, cuando Traoré se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas, recibiendo una ovación estruendosa de las delegaciones del sur global, el joven presidente reflexionó sobre cómo el coraje individual había catalizado la transformación continental. Su discurso sobre el ascenso de África a través de la dignidad se convirtió en el discurso más visto en la historia de la Organización de las Naciones Unidas, mientras desafiaba a la comunidad internacional a tratar a África como socios y no como casos de caridad o sitios de extracción de recursos. Los asientos vacíos de las delegaciones occidentales hablaban por sí mismos sobre su incomodidad. Con la nueva asertividad de África y sus demandas de trato igualitario en los asuntos globales, a niños de toda África vieron a su presidente en la televisión y soñaron con roles de liderazgo en un continente finalmente libre de la dominación externa y la colaboración interna con sistemas opresivos. La confrontación de Washington había plantado semillas que crecieron en un bosque de dignidad africana, demostrando que a veces una voz de la verdad podía despertar la conciencia de todo un continente. Mientras el sol se ponía sobre Nueva York, Traoré sabía que la pulsera de su abuela había llevado bendiciones ancestrales que transformaron no solo su propio destino, sino el futuro de África misma. La confrontación de Ibrahim Traoré en Washington demostró que la dignidad africana no puede ser silenciada por las amenazas del imperio. Una voz de verdad despertó la conciencia de todo un continente. ¿Qué piensas sobre el creciente desafío de África contra el dominio occidental? Suscríbete para más historias de valentía africana y comparte tus pensamientos abajo.